Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Antes de nada, disculparme por estas semanas de retraso en subir vídeos. Ha sido en parte por un rodaje y también, hay que reconocerlo, por la ola de calor que hemos sufrido aquí en España, al menos. Y bueno, ya estamos un poquito más frescos, así que continuamos el curso. Hoy vamos a hablar del principio de equivalencia. Entonces hay dos maneras básicas de enfocarlo. Una es conceptualmente hablando y la otra es relacionarlo con las matemáticas que nosotros sabemos. Entonces, de cara a hacerlo conceptual, me ha parecido oportuno, en vez de explicar pues lo del ascensor y todo eso, pues dejar que Crespo lo haga. En su vídeo La gravedad no es una fuerza, el principio de equivalencia que tiene él en su canal. Aquí abajo en la descripción os doy el link a su vídeo porque está explicado de una manera inmejorable, diría yo. Así que yo creo que es bueno que paréis este vídeo, le echéis un vistazo al suyo y después hacemos la conexión matemática de qué significa eso con respecto a las matemáticas que nosotros hemos hecho. ¿Vale? Así que me espero un momento. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo, espero que os haya gustado el vídeo y lo que vamos a hacer ahora es una especie de resumen esquemático con la intención básica de relacionar los conceptos con las matemáticas. Entonces, lo primero de todo es hablar de una cosa que pasa en Newton. Nada que ver con la relatividad, de momento, pero que va a ser trascendente. Nosotros sabemos que cuando un objeto está sometido a una fuerza, vamos a decir, gravitatoria, imaginad que tenemos aquí la Tierra, entonces nosotros decimos que este objeto siente una fuerza que normalmente la llamamos o la definimos como la masa por la gravedad. Lo que pasa que, si me permitís, vamos a poner a esta masa de un color peculiar, por ejemplo azul, y a este número, a esta masa, le vamos a llamar masa gravitacional. Que se define simplemente con el número que tenemos que poner aquí para que esta fórmula sea válida. Que la fuerza que sienta este objeto debido a la atracción gravitatoria de la Tierra sea correcta. Por otro lado, tenemos la bien conocida segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero nuevamente vamos a cambiar de color esta masa y vamos a ponerla, por ejemplo, roja, y llamaremos a este número la masa inercial. Y la pregunta que nos hacemos ahora es si m azul y m rojo son iguales. Si respondemos que sí, entonces estaremos diciendo una versión primigenia del principio de equivalencia débil. Insisto que estoy en la mecánica clásica de Newton de toda la vida. Si decimos que no, entonces estamos contradiciendo los resultados experimentales. O sea, hasta la fecha se han llevado a cabo experimentos para intentar detectar si hay alguna diferencia entre estos dos números. Y de momento no se ha conseguido, y eso que se ha hecho con muchísima precisión.
Por lo tanto, esta vía no parece aceptable de momento, así que escogemos la vía de que sí, creemos que estas dos masas son iguales. Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto? Déjame, si acaso, ponerlo esto en forma vectorial, que es como tendríamos que hacerlo, sobre todo para que no se confunda esta G con la métrica. Esto es el campo gravitatorio. Claro, las repercusiones que tiene esto es que si, por ejemplo, trabajamos en un caso en el que solo hay gravedad, entonces escribiremos que la fuerza que siente ese objeto, por un lado, tiene que ser igual a la masa por la gravedad, pero también que la suma de fuerzas que actúan sobre ese objeto, y como solo actúa la gravedad, solo hay una, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero como solo hay una fuerza, que es la gravedad, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Por lo tanto, esto implica que mg tiene que ser igual a ma. Y fijaos que ya no he puesto diferentes colores porque hemos asumido que son iguales, al menos hasta el día de hoy, es la evidencia que tenemos. Entonces podemos cancelar estas dos masas y nos queda que la aceleración es igual a la aceleración del campo gravitatorio, o si queréis, la intensidad de campo gravitatorio, la G, digamos, ¿no? Claro, para esto me imagino que tenéis que refrescar un poco la mecánica de Newton, de bachillerato, pero bueno, espero que si estáis siguiendo este curso, más o menos os suene un poco todo esto. Entonces, ¿cómo podemos resumir este concepto? Bueno, pues podemos perfectamente decir, bueno, pues que el principio de equivalencia nos dice que la masa gravitatoria es igual que la masa inercial, pues implica que la aceleración de un objeto coincide con la gravedad o el campo gravitatorio en ese punto de ese objeto. Entonces vamos a escribir, digamos, la consecuencia de este hecho, y esto es lo que podemos llamar otra versión del principio de equivalencia débil, o principio de equivalencia débil prima, o como queráis. Yo más o menos lo englobo todo dentro del principio de equivalencia débil, pero bueno, que esto es dependiendo del autor. Que básicamente dice lo que pone esta frase, que para partículas con masa es imposible discernir si una partícula está sometida a los efectos de la gravedad uniforme o a una aceleración uniforme. Vamos a ver un poco qué quiero decir con todo esto. Vamos a ver. Vamos a imaginar que tenemos a Einstein metido en una caja en reposo encima, digamos, de la Tierra. Evidentemente esta caja no está en las proporciones que tocan. Tenéis que imaginaros que esta caja es muchísimo más pequeño que la Tierra. ¿Vale? Lo que pasa es que lo hago más grande pues para que, bueno, en fin, para que se vea algo, ¿no? Digamos. Entonces todos sabemos que si Einstein dentro de esta caja hace algún tipo de experimento físico, como por ejemplo tirar una pelota, pues esto hará una especie de parábola. Claro, alguien podría decir que esta situación no es verdad que sea compatible con esta frase, porque yo aquí he dicho que la gravedad es uniforme y aquí claramente no lo es. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, pues básicamente porque si tenemos la Tierra y aquí tenemos el centro, un cuerpo que esté aquí sentirá una fuerza que va en la dirección del centro, y si tenemos aquí otro cuerpo, pues la fuerza de la gravedad actúa hacia el centro. Por lo tanto, como yendo de aquí a aquí el vector este no es el mismo, no puede ser uniforme. Uniforme tendría que ser que si la fuerza, por ejemplo, hace esto en un sitio, pues en otro sitio también haga esto. Lo cual requeriría que la Tierra pues fuera inmensamente grande, de forma que pareciera pues no sé, una especie como de plano infinito, si queréis. Un plano infinito podría generar este tipo de fuerza. O bien
que lo que tenemos que hacer simplemente es que la zona en la que nos movamos, digamos, tiene que ser lo suficientemente pequeña como para que estas variaciones no se noten. ¿Vale? Muy bien. Entonces supongamos que esta caja amarilla es lo suficientemente pequeña para que las pequeñas variaciones del campo gravitatorio, o sea, de la G, pues no se noten mucho. Entonces, claro, todos sabemos que esta caja, pues digamos, tendrá un campo gravitatorio G hacia abajo. Muy bien. Entonces, por otro lado, si nosotros colocamos a Superman empujando la caja esta con una cierta aceleración A, que por ejemplo coincida con el campo gravitatorio G con el que se está tirando hacia abajo esta habitación, sabemos que si Einstein tira una pelota por aquí, pues va a hacer exactamente la misma cosa que haría aquí. ¿Vale? Esto es básicamente lo que dice el principio de equivalencia débil, que estas dos situaciones son completamente indistinguibles, insisto, si la caja es lo suficientemente pequeña, y también añado si los tiempos en los que se hace el experimento también son lo suficientemente pequeños. Porque si el tiempo fuera muy grande, se podría, aunque la caja fuera muy pequeña, si el tiempo es grande, se podría notar que efectivamente esto es un campo gravitatorio creado por una pelota y no por un plano infinito, por lo tanto no sería un caso de gravedad uniforme. ¿Vale? Por tanto, repito, este experimento hay que entenderlo como una caja extremadamente pequeña y en tiempos, el experimento dura un tiempo muy pequeño. En ese caso, estas dos circunstancias son completamente indistinguibles. Esto es lo que dice el principio de equivalencia débil y aquí de momento la relatividad general no está presente por ningún lado. Esto es básicamente Newton. Bueno, aquí he puesto a Superman empujando, pero podría ser un par de cohetes o en fin, lo que queráis. De forma que empuje la caja hacia arriba, hacia esa dirección con esta aceleración e imaginando que estamos dentro de una región del espacio en donde no hay presencia cercana de ningún planeta ni nada y por lo tanto estamos en ausencia de gravedad. O sea que básicamente lo que estamos diciendo es que la gravedad puede ser simulada mediante una aceleración. O al revés, la aceleración puede ser simulada mediante una gravedad, por lo menos en espacios o en zonas pequeñas. Muy bien. Pero ahora viene el principio de equivalencia de Einstein, o también llamado el principio de equivalencia fuerte, si queréis. Creo que Crespo le llama así. La cuestión es que parece que bueno, pues se parece, la verdad es que se parece muchísimo, ¿no? La única diferencia aquí es que es para toda partícula y para toda fuerza. Procedo a leer. Para toda partícula y para toda fuerza es imposible discernir si una partícula está sometida a los efectos de gravedad uniforme o a una aceleración uniforme. Por lo tanto, los dibujos son exactamente iguales que antes. Pero ojo, si dice que es para toda partícula y para toda fuerza, vamos a explorar un momento qué significa el apartado este de para toda partícula. Claro, para toda partícula, ¿qué repercusiones tiene? Bueno, veamos. Pues significa que también vale para una partícula llamada fotón que no tiene masa. Entonces la luz, esto representa una especie como de fotón, si queréis. O sea, la luz se comportaría de esta manera en el espacio profundo, en esta habitación que está siendo empujada con una aceleración A por Superman. Supongo que no es muy difícil de imaginar esto porque, claro, cuando, por ejemplo, si Superman no estuviera, pues este rayo de luz pues, haría una recta, digamos, ¿no? Lo que pasa es que como la linterna con la que está haciendo la luz se mueve, o sea, se acelera, entonces las posiciones relativas del fotón que ha sido expulsado y la linterna pues no son de una línea recta, sino el efecto es una parábola, o sea, algo torcido, ¿no? Espero que estéis de acuerdo conmigo porque esto es, digamos, algo digamos, que sigue la lógica, ¿no? Pero claro, esto, digamos, que podíamos medianamente entender, ya alcanza su plenitud máxima cuando decimos que esto es completamente equivalente a esto. Es aplicar con toda su fuerza el principio de equivalencia de Einstein, que si la luz en estas circunstancias se comporta haciendo un tiro parabólico o hay una cierta
digamos, un torcimiento de su trayectoria, entonces en presencia de un campo de gravedad o influenciado por la gravedad también va a pasar lo mismo. Y este es el gran salto. Bueno, la mitad del gran salto. Porque luego queda y para toda fuerza. Lo que viene a decir Einstein es que no solo los tiros parabólicos y estas cosillas, sino cualquier experimento con cualquier fuerza vale esta situación. Es decir, que Einstein puede hacer aquí toda clase de experimentos que el resultado de esos experimentos no variará ni un ápice de esta situación. Y claro, esto es bastante más fuerte. Quizá por eso le llaman principio de equivalencia fuerte, ¿no? Porque es muy fuerte. Bueno, es una broma tonta. La cuestión es que esto es básicamente el principio de equivalencia de Einstein. Y por último, tenemos que hacer una redefinición de lo que en relatividad especial o en espacios-tiempos planos hablamos de sistema de referencia inercial. Claro, ahora ¿cómo podemos de alguna manera amoldar la definición o entender qué es un sistema de referencia inercial cuando estamos hablando de gravedad, aceleraciones, etcétera? Bueno, pues esto en realidad o bien es muy fácil o bien muy difícil y supongo que va a ratos. La cuestión es que voy a intentar argumentar esto con toda la máxima lógica que me permita mi intelecto para que os resulte simple y ojalá lo consiga. Bueno, en cualquier caso, tenemos dos situaciones. Ahora tenemos, por un lado, en la parte derecha de la pantalla, tenemos la habitación de Einstein y aquí está, bueno, pues este señor no se está moviendo. Superman ya lo hemos dado de paseo, ahora mismo estará merendando o descansando porque ha hecho mucha fuerza y no está. Por tanto, esta caja está flotando libremente por el espacio profundo y Einstein, claro, como no puede ser de otra manera, pues estará por aquí flotando con gravedad cero. Ya, por eso lo he puesto aquí torcido, como diciendo, está por ahí volando. Muy bien. Claro, para imitar esta situación, que podríamos llamar un sistema de referencia inercial con todas las de la ley, porque claro, si estamos en mitad del espacio profundo donde no hay ninguna estrella, ni agujero negro, ni planeta cercano, pues vale que efectivamente la gravedad es una fuerza de alcance infinito y un poquito nos puede afectar por las estrellas más cercanas. Pero si están a años luz, hombre, la lógica nos dice que la influencia gravitatoria es muy escasa, por no decir casi nula, experimentalmente hablando. Entonces, en esas circunstancias es lógico pensar que esto sea un sistema de referencia inercial, con todas las de la ley. Entonces, la idea es intentar asemejar esto a un caso en donde haya presencia de gravedad cercana, muy cercana. Entonces, vamos a poner la habitación con Einstein dentro, lo mismo, exactamente igual. Lo que pasa, bueno, y por cierto, y con la Tierra por aquí, lo que pasa es que lo vamos a dejar caer. Y si dejamos caer a Einstein, bueno, al pobre Einstein en la habitación, acercándose hacia la Tierra, vamos a suponer que no hay atmósfera ni nada que lo pare, entonces todos sabemos por experiencia, y si no, está el ejemplo clásico de los aviones estos que suben para arriba y luego caen en picado durante unos segundos y entonces se crea el efecto o la sensación de que no hay gravedad dentro del avión. Pues esto sería un ejemplo, digamos, de lo que estoy diciendo. Tenéis que imaginaros que es como si fuera este avión cayendo en picado o en caída libre y entonces aquí momentáneamente durante ese trayecto se genera gravedad cero, es decir, como si no hubiera gravedad. O sea, hacemos el acto de eliminar la gravedad. Insisto, si esta habitación es lo suficientemente pequeña y el tiempo que dura esto es muy pequeño también. Y entonces estaremos creando la situación análoga a esta. Y entonces es cuando podemos decir que son equivalentes y es entonces cuando bautizamos a esto como sistema de referencia en caída libre. Es decir, que lo que antes llamábamos sistema de referencia inercial, ahora lo redefinimos. O sea, no es que añadamos otro nuevo sistema de referencia, no. Este lo borramos, si queréis llamarlo así, ya no sabemos lo que es un sistema de referencia inercial, no sabemos lo que es, o bien le llamamos o le redefinimos con el nombre de sistema de referencia en caída libre. Y fijaos que lo curioso de esto es que aunque estemos en presencia de un planeta bien gordo ejerciendo gravedad o estemos en el espacio profundo,
Estos dos sistemas de referencia momentáneamente van a pensar que están en un espacio plano de Minkowski, es decir, en un sistema de referencia inercial, en el que las cosas flotan, nada hay acelerado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un concepto muy importante y, digamos, nos conecta directamente con las matemáticas. Eso quiere decir que sea lo que sea el espacio-tiempo, tiene que ser tal que en regiones muy cercanas, muy pequeñas, cercanas a un punto, quiere decir, el espacio tiene que parecer plano. Eso se transforma en un teorema. Sea como sean las variedades que definan nuestro espacio-tiempo, aquellas con las que hemos más o menos hablado en los capítulos anteriores, tienen que cumplir esto y de hecho lo cumplen. Están construidas de tal manera que en la vecindad de cualquier punto P del espacio-tiempo siempre podemos escoger unas coordenadas de manera que la métrica tenga la forma como eta mu nu. Eta mu nu normalmente se refiere, o es el nombre que se le da a la métrica cuando es de Minkowski, es decir, cuando está todo lleno de ceros, salvo la diagonal que tiene menos 1, 1, 1 y 1. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que, por muy curvado que esté el espacio-tiempo, cuando nos fijamos en un punto muy concreto, si no nos alejamos de él mucho, nos puede dar, de hecho, nos dará la sensación de que es plano. Es decir, que estamos en un espacio-tiempo de Minkowski. ¿Vale? Por tanto, esto ya conecta un poco todo lo que es el principio de equivalencia con las matemáticas. Muy bien, pues yo creo que es un momento dulce para dejar el vídeo. No sé si os he avisado, pero iba a ser cortito. Y a lo largo de los capítulos siguientes probablemente vuelva al principio de equivalencia y lo veamos con otros enfoques o lo relacionemos de otras maneras. Pero yo creo que va muy bien intentar ser lo más sencillo posible para que se entienda bien la idea y luego ya seguiremos. Muy bien, pues nada, muchas gracias por este vídeo y hasta el siguiente.